inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús. Saludos, saludos. Nuestro primer programa del año 2022. 2022. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Él murió en la cruz por nosotros. Y por esa muerte de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Salvos, libres por su gracia. Gracias a Dios. Las cadenas fueron rotas a través de nuestro Señor Jesucristo. Libre soy en Cristo Jesús. Somos victoriosos en Cristo Jesús. No se olvide, Cristo viene por una iglesia victoriosa. Cristo viene por una iglesia victoriosa. El que venciere, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el que venciere a las 7 iglesias, Jesucristo lo llama al que venciere. O sea, va a haber momentos difíciles, muy difíciles. El día malo estará cerca, pero el que venciere, hay tremendas recompensas. Usted puede leerlo. Hemos hecho un estudio muy simpático de eso. Gracias al Señor. Bien, estamos listos para tener un momento de reflexión de la palabra y continuando con nuestro estudio y reflexión de la palabra de los días martes. En su nombre hay poder. Libre soy, en su nombre hay poder, gloria a Dios. Él nos hizo libre. ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no estar contento? Él nos hizo libre. Bienvenido, hermana Idalia Grado, bendiciones, hermana Maribel Guaya Roque, bendiciones. Dios lo bendiga, hermana, bendiciones. Hermana Edith, que Dios nos siga bendiciendo. Ya estamos con ustedes en contacto a través de este medio. Y también la pastora estará con nosotros hoy día en el servicio, ya está en el servicio, posiblemente ya están también para comenzar el servicio de oración presencial. Gracias, libre soy. Libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vestidos con la armadura de Dios. Gracias al Señor. 19 horas, 4 minutos. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por este tiempo, hermoso que tenemos. Gracias al Señor. A Él sea la gloria y la honra. Gracias a Dios. Continuamos con nuestra radio, queridos hermanos. Prácticamente ya no había opción para renovar, pero Dios ha provisto, aleluya, el Señor ha provisto de una forma maravillosa, milagrosa, y hemos renovado el contrato de la radio. Así que necesitamos ahora auspiciadores para la radio. Ya eso hablaremos en una forma personal. Gloria a Dios. Libre en Cristo Jesús. A través de nuestro Señor Jesucristo somos libres en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Amén. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Aleluya. Sí, Señor. Desde Lima, Perú, a las naciones. Si estás cerca a la Avenida Perú, visítanos. Amén. Sin duda será una gran bendición extenderle personalmente nuestro saludo. Pastor Máximo. Gloria a Dios. Bien,
Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites estar en este momento, tener un momento de reflexión de tu palabra. Gracias por lo que tú has estado enseñándonos a través de tu palabra, cómo es que tenemos que vestirnos, Señor, de acuerdo a lo que tú nos dices. Tenemos que vestirnos, Señor, de esa vestidura para tener listo para estar firmes, bien firmes, para luchar contra el enemigo. Hemos estado viendo, Dios Santo, quiénes son nuestros enemigos, y tu palabra nos dice que tenemos que estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que estar firmes, dice tu palabra, y también vestidos con la coraza de la justicia. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar estudiando, reflexionando de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, es un gozo poder estar compartiendo esta palabra del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Tenemos que tomar la armadura, porque de otra manera no vamos a poder resistir en el día malo. Todos tenemos el día malo, creyentes o no creyentes. Y habiendo acabado ese día malo, debemos permanecer siguiendo firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hemos estado hablando esto que cuando dice ceñidos nuestros lomos no se está refiriendo a esto que nosotros entendemos. Es la cintura, estar bien amarrado, ceñidos en vuestros lomos con la verdad. Estábamos hablando algo de esto, es importante la verdad en el creyente. Lo que uno dice también debemos vivirlo. Esa es una de las prácticas bien necesarias e importantes en el creyente. Si usted va a hacer guerra espiritual, usted va a hacer lucha espiritual, usted tiene que vivir la vida cristiana en una forma transparente, verdad en su vida. No puede usted jugar con eso. Tiene que haber verdad en su vida en todo sentido. Cristo nos hizo libre y la verdad nos hace libre. Entonces la verdad es un arma eficaz para el creyente, para que podamos vencer al enemigo. Porque lo contrario a verdad, hemos dicho, es la mentira. Y el padre de mentira es Satanás. El padre de mentira es el enemigo. Entonces nosotros ya sabemos quién es nuestro enemigo. Bien, el cinturón de la verdad, el soldado cristiano, el soldado creyente. Tenemos que tener en cuenta que cuando habla la palabra ceñidos vuestros lomos, ceñidos vuestra cintura, hemos estado hablando que el soldado romano estaba bien amarrado y tenía allí tres estructuras. Uno, el cinto propiamente dicho. El otro es la parte delantera, el recinto frontal o cobertura de la parte delantera. Tenía 5 o 7 pliegues de cuero o metal. Eso cubría el aparato reproductor de este soldado. Y luego el recinto posterior que cubre también la parte de atrás. Entonces es importante para el creyente. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? La palabra de Dios nos está enseñando aquí que nosotros tenemos nuestro aparato reproductor, que tenemos que cuidarlo con la verdad. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Queridos hermanos, no podemos jugar con Dios. No podemos engañarle a Él. Usted no puede engañar a su esposa. Usted, si está engañando a su esposa y quiere hacer guerra espiritual, olvídese. Satanás le va a dar duro. Hermanos cristianos, creyentes, tenemos que ser transparentes y sinceros. Cuando habla del aparato reproductor, estamos teniendo que ser fieles a Dios, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Tenemos que ser fieles al Señor. Usted no puede jugar con sus sentimientos y hacer que su miembro sea infiel a Dios, porque usted no puede estar jugando con adulterio y fornicación. Si usted quiere hacer guerra espiritual, querido amigo, querido hermano, usted tiene que ponerse de acuerdo bien claro con Dios. Usted no puede estar jugando a la fornicación y adulterio y usted quiere hacer guerra espiritual. Querido hermano, lo siento, pero
Eso es jugar con Dios y es peligroso, muy peligroso. Pero sin embargo hay personas que se atreven a hacer eso. Que Dios tenga gracia y misericordia, porque cuando llegue el momento, Dios les va a juzgar y les va a decir, yo no te conozco. Hacedores de maldad. Estas personas son hacedores de maldad. Usan la palabra para ultrajar a jovencitas y a niñas. Qué triste su vida. Por eso dice la palabra que tenemos que estar ceñidos, bien ceñidos con la verdad. Nuestro aparato reproductor debe estar bien de acuerdo con la palabra. Nada de cosas malignas, ni pensamientos, ni tocamientos, menos usar ese miembro varonil para fornicación o adulterio. Entonces, las cosas hay que hablar claro. Así es. Ahora, la palabra de Dios, aparte de esto que ya hemos hablado, además, nos dice que tenemos que vestirnos de la coraza de la justicia. La coraza de justicia. ¿Qué cosa es la coraza de justicia? Implica o hace referencia a la justicia de Dios para el creyente. Nosotros no podemos justificarnos a sí mismos, jamás. La vestimenta que tiene como fin proteger el corazón y los pulmones. Esa coraza está puesta allí. En el soldado romano, bien, esa coraza era de cuero o metal. Entonces, esa coraza la cubría en la parte del pecho, que está el corazón, que está la parte inclusive desde su garganta, cubría todo esto. Y la parte de atrás, en la parte de atrás están los pulmones. En la práctica, hermanos, tenemos que nosotros tener en cuenta que practicar cómo vivir y aplicar la justicia de Dios. Hemos sido llamados para ser justos y para hacer justicia. No se podrá ser justo o hacer justicia a menos que no tengamos la justicia de Cristo en nuestra vida. A menos que la justicia de Cristo sea en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? En otras palabras, una persona, por más justicia que quiere hacer y no tiene a Cristo en su vida, nunca podrá hacer justicia, porque él mismo no ha sido justificado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el soldado cristiano, nos justificamos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Por eso es que hay tantos gobiernos corruptos hoy en día. Y dicen, van a arreglar la corrupción. Pero estos hombres llegan al poder y son los primeros corruptos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su vida. Nos quieren engañar para los incautos que se dejan engañar. Pero una persona que no tiene a Cristo en su vida jamás será justo. Y jamás hará obras de justicia. Eso está bien claro. No nos pueden engañar a nosotros. Entonces la palabra de Dios nos enseña que esta armadura es muy fundamental. Así como al soldado romano, esta pieza era muy fundamental y de vital importancia, que debe haberlo usado bien y tiene que usarlo bien para poder vivir, porque dependía de ello su vida en la guerra. Entonces este hombre soldado romano tiene que adecuarse a vivir con ella, a amoldarse a vivir con esa coraza. El peso, si era metal, tenía que acostumbrarse a llevar ese peso. Y si era de cuero, tenía que acostumbrarse a moverse y a vivir con ese cuero, a convivir con ella. Eso lo protegía, todo el pecho, desde el cuello hasta la cintura. Y ahí ya venía el otro armadura. Entonces eso le ayudaba para que en su momento de la guerra no pueda ser herido gravemente. Quizás pueda ser herido, pero no gravemente. ¿Qué cosa le amenaza
o esa coraza le cuida. La amenaza de ser herido a través de los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo, cuando en esa época era así, la lucha eran con dardos y en la punta había cera con candela. Y si eso llegaba al cuerpo, lo quemaba, era terrible el dolor, porque la cera se quedaba en el cuerpo y que estaba encendido, les chamuscaba los órganos. Era muerte segura. Entonces la coraza le servía para que cuando llegaba esa flecha o ese dardo, no lo penetrara, le salvara. Entonces, eso era el dardo. Lo otro es la espada, el otro es la lanza. Entonces, esos son las armaduras que el enemigo usa. Y también para el cristiano, para el creyente. Así como lo estamos viendo en un soldado, de igual manera el apóstol Pablo toma esta similitud del soldado romano para el soldado cristiano. El soldado cristiano tiene esta armadura, también una arma protectora de vital importancia para evitar ser herido de parte del enemigo con los dardos. Los dardos del enemigo sí son, algunas son literalmente golpes del enemigo. Nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos lo que estamos mencionando. Por eso necesitamos no hacer la guerra solo. Necesitamos 2 personas que nos ayuden mínimo, porque la palabra dice 2 o 3 personas se ponen de acuerdo. Y como retaguarda necesitamos personas ancianas de la fe, maduras en la fe, para que nos resguarden con sus oraciones de intercesión. Querido amigo, no quieras hacer guerra espiritual solo. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Hoy día un amigo me hablaba y tengo esta palabra para él, de decirle que de repente él está solo, no tiene la cobertura necesaria, no tiene las personas que están intercediendo por él. Por eso es que vienen los ataques. Él sufrió un ataque en esta noche, pero el Señor le va a enseñar a este varón. Entonces, esta armadura, hermana, debe estar intacta. Intacta para que nosotros podamos utilizarla. Para que podamos utilizarla, tenemos que ser justificados en Cristo Jesús. Perdonados en Cristo Jesús. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted va a hacer guerra espiritual, usted tiene que estar justificado en Cristo. En otras palabras, confesar todos sus pecados. Porque si no, el enemigo le va a agarrar, le va a avergonzar, porque él conoce y descubre de usted quién es. Entonces usted tiene que confesar su pecado. Eso nosotros lo sabemos, lo conocemos. De tal manera que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él no tendrá derecho legal para acusarte o para crear tipo de venganza o de o querer hacerte daño en una forma física o también espiritual o querer meterse con tu familia o con tus hijos. Así de vengativo es el enemigo. Lo sabemos perfectamente. Así trabaja el enemigo. Entonces, como creyentes, como cristianos, en esta coraza que debemos estar cubiertos, primero, por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer otra cosa más. Nuestro Señor Jesucristo es la que nosotros podemos apropiarnos de la fe de la justicia. Apropiarnos por fe la justicia que viene de parte de Dios. Por fe. Nos apropiamos de esa justicia por fe. Todo lo que hagamos tenemos que hacer por fe. Así dice la palabra. Entonces necesitamos no ser justificados por nosotros mismos. Algunas personas se justifican por sus buenas obras o de repente por su buena conducta. Se engañan a sí mismos.
No es por nuestras buenas obras, no es por nuestras buenas conductas, no, porque nuestra propia vieja naturaleza nos va a traicionar. Entonces tenemos que aprender a vivir por fe en Cristo Jesús, que a través de esa confesión de nuestros pecados, Él nos perdona. Teniendo eso, somos justificados en Cristo Jesús. Segundo lugar, nuestro corazón va a ser cubierto por esa justificación. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos manda que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Así dice la palabra. Guarda, hijo mío, tu corazón porque de él mana la vida. Que cuando dice del corazón, en nuestro corazón, ahí empieza todo. Todas las cosas salen del interior del hombre. ¿Y cuál es ese interior del hombre? En Mateo capítulo 15 nos enseña las cosas que hay dentro del hombre. Mateo capítulo 15, el versículo 19, mira lo que dice la palabra. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Porque del corazón va a la mente y de la mente sale por la boca. Esas cosas, si tu corazón está sucio, tu mente también va a estar sucio. Y esa mente como está tan sucio por las cosas que veo, las cosas que leo, las cosas que piensa, tan sucio por su maldad, se vuelven cada vez más tóxicos cuando lanza la palabra y hiere mortalmente, muchas veces mortalmente. Y eso queda un resentimiento de años por las palabras que ha dicho. Entonces del corazón sale todo eso. Entonces cuando dice la armadura de Dios, que tenemos que tener la coraza de la justicia. Esa coraza, ya hemos dicho, nuestro corazón tiene que estar sano por nuestro Señor Jesucristo. Totalmente sano. Nuestro corazón debe estar inclinado a Él. Debe darle al Señor. De ahí salen todas las cosas. Toda. El otro asunto que tenemos que proteger, que la coraza de justicia nos protege en nuestro corazón, también protege nuestros pulmones, que está en la parte de atrás. Los pulmones y el aparato respiratorio es muy fundamental. Es muy fundamental porque nos permite respirar. Los pulmones y el aparato respiratorio. Cuando hablamos del aparato respiratorio, allí está pues la boca, está la nariz, está la garganta, está todo lo que tiene que ver con el esófago. Entonces la tráquea, los pulmones, la parte de atrás, y el árbol bronquial, que hacen que puedan mantener los pulmones con el oxígeno necesario. El oxígeno, querido hermano, entra al cuerpo, entra a nuestro cuerpo a través de inhalación o exhalación. Entra a nuestro cuerpo. Entonces, el oxígeno, querido hermano, permite la entrada del oxígeno a nuestro cuerpo y expulsa el dióxido de carbono. Expulsa las cosas que de repente están contaminadas y malas. Por eso es muy importante los ejercicios físicos, para que cuando uno hace la inhalación, cuando el cuerpo está caliente, hace los ejercicios físicos, es importante eso para nuestra salud física. Repito, los ejercicios físicos son importantes para nuestra salud física. Cuando uno hace footing, corre,
de repente otros ejercicios más, uno transpira. Y al transpirar, nuestros poros se abren y salen toxinas. Toxinas. Y cuando uno hace ejercicios físicos, nuestras células, que están viejitas ya, mueren. Pero nacen cantidad de células nuevas, nuevecitas. Y estas células, como están nuevas, se reproducen a 100 por 1. Y por eso es que te produce en tu cuerpo calentura después de haber hecho tu ejercicio, te das un baño, sientes calor. Porque las células nuevas que empezaron a nacer mediante el ejercicio físico que has hecho, porque has botado toxinas, ese calor que ha venido a tu cuerpo, esas células nuevas empiezan a circular por todo tu cuerpo y sientes que la sangre empieza a circular en todo tu cuerpo. Y eso es muy importante para la salud física. Pregunto, ¿cuál es el oxígeno en el aspecto espiritual? Querido hermano, ¿cuál es el oxígeno en el aspecto espiritual? El oxígeno, querido hermano, para el creyente, es la oración. La oración es como el oxígeno en el creyente, en el soldado. Querido amigo, querido hermano, te quiero decir una cosa. No hay creyente si no ora. En otras palabras, no se puede ser creyente si no ora. No existe un creyente que no ora. Una persona que dice ser creyente y no ora, no es creyente, es un falso, es un falsete cristiano. Cristino, le falta la A. Cuidado, porque de repente mi tiempo de oración ya no es igual que antes. Ese tiempo de oración es el oxígeno para nuestra alma. Es el oxígeno para nuestra alma. ¿Y qué cosa está en el alma? En nuestra alma está la voluntad, están las emociones, están los sentimientos. Esto se relaciona entonces con el corazón, porque en el corazón también están las emociones, también están los sentimientos. Y si esas emociones han sido dañadas, esas emociones, esos sentimientos han sido dañados por el maligno, porque pasó alguna cosa en tu vida, y si no ha sido confesado, entonces habrá problemas, dificultades para luchar contra ese espíritu maligno, porque él te va a atacar y te va a hacer recordar. Entonces esas cosas tenemos que ser libres. Sentimientos equivocados, tenemos que ser libres. Emociones equivocadas, nos tenemos que liberar de ello. ¿Cómo nos liberamos? Viniendo a nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdona y nos justifica, repito, nos justifica, nos perdona, nos libera. De esa manera, estamos poniéndonos nosotros la coraza, esa coraza que viene en nosotros, para cubrir nuestro corazón de sentimientos malos y equivocados que hayamos tenido y que ahora está sanado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra respiración, esa continua oración, orar sin cesar, nos dice nuestro Maestro. Orar sin cesar, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él lo dice, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que velar al menos siquiera 1 hora diaria. Al menos, es lo mínimo que pueda haber. Es lo mínimo. Hoy en día hay creyentes que no oran ni siquiera 1 hora. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Ni siquiera 1 hora habéis podido orar. Tremendo. Tremendo. Nuestro Señor Jesucristo nos motiva que tenemos que orar. Entonces, ¿cómo? Tenemos que dar oxígeno a través de la oración. A través de la oración. Entonces, esta palabra que yo les estoy mencionando, quiero un poquito reforzar con unos textos que he encontrado aquí
en el libro de Proverbios, dice Proverbios capítulo 11, en el libro de Proverbios capítulo 11, que habla acerca de la justicia. Proverbios capítulo 11, hemos estado leyendo, estudiando Proverbios bastante en cuanto a la reflexión de la palabra. En el capítulo 11, 4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas al impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Te das cuenta? Solamente somos justos el hombre que viene a nuestro Señor Jesucristo. La justicia, el perfecto. ¿Quién nos perfecciona? La obra que el Señor Jesucristo inició en nosotros, Él lo va a ir perfeccionando. Cuando una persona conoce a Jesucristo, no va a ser perfeccionado, no todavía, le falta. Porque hay muchas cosas que tienen que salir de Él. Él lo va a ir perfeccionando. El asunto es que nosotros debemos dejarnos perfeccionar por Él. Y esas cosas a veces duelen porque duele cuando choca contra nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra necedad. Esas cosas tienen que morir ya. Esas cosas ya no tienen que estar en nosotros. Entonces, a través de esta preciosa promesa que dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? El que viene a Jesucristo. Capítulo 12, versículo 38. 12:28. En el camino de la justicia está la vida. En el camino de la justicia está la vida. En sus caminos no hay muerte. Quisiéramos con todo deseo que en nuestro país pueda haber jueces cristianos. Sería lo más hermoso para nuestro país. Como quisiera que nuestro presidente, actual presidente de turno, nuestro presidente Pedro Castillo, eres el presidente actual del Perú, como quisiera que nuestro presidente pueda poner jueces cristianos, creyentes en Cristo Jesús, no esos creyentes falsos, porque aquel que tiene a Cristo en Jesús, hay un juez que tenga a Cristo en su vida, será un hombre justo en la sociedad porque tiene temor de Dios en su vida. Él no se va a dejar corromper porque hay temor de Dios en su vida. Un juez cristiano, un juez creyente. La verdad es que no conozco que haya un juez creyente en nuestro país. En algunos países todavía hay jueces creyentes que tienen temor de Dios. Más es su temor, no al hombre, sino a Dios. Más temor hay en ese Dios todopoderoso, porque la ira de Dios viene contra él. Pero el que no tiene temor de Dios se va a dejar corromper. Y conocemos muchos jueces en nuestro país, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Cómo quieres? ¿Que le demos libertad total? ¿O que esté unos cuantos años? Eso depende, pues. Qué terrible, hermanos. Así está la corrupción en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta gente que tienen la autoridad del poder judicial, creer que haya gente que teme a Dios. Esa gente que teme a Dios va a temer a Dios y nunca se va a dejar. Acá en el Perú lo llamamos, le rompe la mano. No se va a dejar romper la mano. Querido presidente de nuestro país, quizás escuches esto, pero este es un pedido de los pastores evangélicos del Perú, que pueda haber gente, juez creyente. Búscalo, pues. Está en tus manos hacerlo.
Tú sabes de qué te estoy hablando, porque tienes conocimiento del poder de Dios en tu familia. Querido amigo, la justicia conduce a la vida, dice la palabra. La búsqueda de la justicia se traduce en generosidad. La justicia es la primera virtud que el hombre debe de tener. Casi ya no hay eso ahora. Caso contrario, nunca tendremos la vida recta. Nunca habrá una vida recta en nosotros si no tenemos esa virtud de ser justos. La justicia protege al que anda en integridad. Esa es la palabra de Dios. Eso quería remarcar en este pasaje en cuanto a la coraza de la justicia. Hay mucha sabiduría en la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Júntate con sabios y sabio serás. Oremos. Padre, gracias por esta corta reflexión de tu palabra. Nos alegra, Dios Santo, poder haber llegado, quizás a través de este medio que puedo ver aquí, a 2 personas nada más. Pero quizás hemos llegado a más personas y eso es lo que me alegra. Señor, esta palabra nunca vuelve vacía, nunca volverá vacía. A ti la gloria, a ti la alabanza. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta reflexión de tu palabra. Señor, muchas gracias. Oramos ahora en este momento por este pedido, por el esposo de nuestra hermana Mirna, Rómulo. Señor, me ha pedido que podamos ir a su casa a visitarlo, a orar. Estaremos listos para orar. Señor, no somos nosotros, eres tú quien obras en nosotros. Él tiene ya su edad, tiene problemas, dificultades de salud. Su esposa también tiene ya su edad, tiene problemas, dificultades de salud. Y ahora está el Señor con este mal casi generalizado, problema de diabetes, problema ya de la misma edad. Señor, solamente tú eres el único que puedes obrar en él. Lo que más te importa a ti, Señor, es su sanidad de su alma. La sanidad del alma es lo primero. Y a eso vamos. A eso vamos, Señor. No queremos ir solo, queremos ir contigo. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos das. Desde ya, cúbrenos, Señor, con tu sangre poderosa. Me pongo de acuerdo con las personas que van a interceder y orar. Y gracias, Señor, porque tú nos guardarás, nos cuidarás. Iremos contigo. La gloria sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, gloria a Dios. Queridos hermanos en Cristo, Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, bendiciones.